Bueno, en este nuevo video estoy haciendo es para hablar algo sobre lo que se está moviendo entre manos, ¿no? En la política mundial. No traigo libros ni nada por el estilo. Es de lo último, como decimos los cubanos, lo último que trajo el barco. Y bueno, de lo último que trajo el barco, hubo como una especie de notición, y yo no lo vi tan así, de que Trump haya puesto ya, o haya dicho de que el secretario de Estado va a ser Narco Rubio, o Marco, pero bueno, mucha gente le dice narco, por lo que ya ustedes conocen. Y si no lo conocen, bueno, búsquenlo. Pues este Narco Rubio es muy funesto para la región de Latinoamérica. Va a ser ahora, va a quedar en la historia, ¿no? Como el primer de origen latino en llegar a tan alto cargo de los Estados Unidos de América. Veremos si no ha aprendido la lección, si va a continuar en esa misma línea de subversión y de confrontación con nuestra América, fundamentalmente, por supuesto, con aquellos países que defienden su soberanía e independencia. Venezuela, Nicaragua, Cuba y cualquier otro que en algún momento haga público o no su derecho a defender sus intereses. Ahí podría estar hablando yo. México es otro de los que estará de seguro en el punto de mira de este nuevo secretario de Relaciones Exteriores, porque al final el secretario de Estado es eso mismo, las relaciones de Estados Unidos con los demás países del mundo. ¿Qué ha cambiado de lo que fue Marco Rubio o Narco Rubio hace unos años atrás ahora? Bueno, si él no ha cambiado, para mal para él, el mundo sí ha cambiado. Y en estos momentos la administración Trump, que va a comenzar en los primeros meses del año que viene, pues tendrá que enfrentarse a una más visible declive de poder de los Estados Unidos, tanto en la esfera militar como en la económica, como también en lo financiero. Recordar que el poder del dólar, aun siendo la moneda más poderosa del mundo, la que más se utiliza, tiene un drenaje continuo de su poder, debido principalmente a las mismas meteduras de pata del imperio, que está utilizando lo que es dinero, las finanzas, como método para sancionar países. Recordar a Rusia. Y debido a ello, pues muchas de las naciones del mundo ya no confían en guardar sus capitales, sus valores en bancos del primer mundo, y otros han decidido intercambiar con otros países, pero usando sus monedas. Gracias a que, bueno, pues esa política imperial de confiscar, de robar los recursos de otras naciones. Eso es Narco Rubio. Llega ahora, vamos a ver qué hace. Me lo imagino, se lo imaginan ustedes, nos lo imaginamos todos, defender de manera lo más recalcitrante posible los intereses hegemónicos e imperialistas
la gran potencia del norte. Y ahí va a chocar, de verdad que va a chocar con esta nueva época que se está afianzando, pero que aún no acaba de nacer, y la vieja que está muriendo, pero no acaba de morir. En otro tópico, en otro orden de cosas, el conflicto en Ucrania, donde Rusia lleva a cabo, duela a quien le duela, pese a quien le pese, una confrontación de manera directa contra la OTAN, que hasta ahora se ha manejado muy bien los rusos en el campo mediático, han hecho todo lo que tenían que hacer, y su presidente Vladimir Putin, cuando ha tenido que ponerse rojito, lo ha expresado para que todo el mundo, los enemigos de Rusia, que hay que recordar son los enemigos de la humanidad, defienden el fascismo, muchos de ellos estuvieron en contra de una resolución en las Naciones Unidas para una resolución para votar en contra de toda la apología fascista o neofascista. Bueno, votaron en contra más de 50 estados, no obstante, fue aprobado por mayoría de votos. Dentro de esos que no estuvieron de acuerdo en denunciar, en sancionar, en estar en contra del fascismo y del no fascismo, ¿quiénes ustedes creen que estaban? Bueno, entre ellos pues, fueron más de 50, vamos a decir los países más importantes, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Polonia, Berlín, Japón, España. He dicho países que fueron fascistas, Italia también, y la historia se repite. No sé cuáles fueron las justificaciones, pero sin embargo, bueno, por supuesto, tenía que hacerlo, ¿no? Israel, por supuesto que votó a favor, ¿no? Ya que ellos siempre están en esa retórica que ya nadie les cree, que por lo que están haciendo contra Palestina, pero bueno, votó a favor de la resolución contra el fascismo y el neofascismo. Y adentrándonos en el conflicto que se desarrolla en Ucrania, donde es Rusia, una vez más, lo repito, que está contra el fascismo que impone la OTAN, pues ahí se ve claramente algo que no sé por qué en lo mediático no se echa a ver, o no se han fijado, o no se han querido fijar. ¿Cómo es posible que el ejército más poderoso de Europa, después del ruso, que era el ejército ucraniano, no ha podido, con toda la ayuda que le está dando la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, como no ha podido al menos desarrollar una ofensiva que pusiera en aprieto al Estado ruso, como todo esa parafernalia de leyes, sanciones, medidas punitivas contra Rusia en el orden económico y financiero de manera internacional, global, no lograron poner a Rusia, no de rodillas, pero imagínense si lograban afectar grandemente la economía, pues ellos, por supuesto, por lógica, ¿no? Porque la guerra se lleva a cabo con una economía que es la que lo sustenta, pues bueno, no pudieron tampoco. Y en todo caso, los afectados han sido más los europeos que los rusos. Entonces, ¿cómo es posible? Si con todas las medidas económicas de asfixia, de bloqueo, de sancionar a Rusia,
en ese aspecto económico, financiero, cultural también, mediático, cuando se le prohíbe a sus medios de prensa que divulguen su punto de vista. Bueno, como si todas esas cosas se ha hecho a nivel de los países más poderosos del mundo contra Rusia, si todos estos países, los más poderosos del mundo, han ayudado de manera ingente a Ucrania, que ya de por sí era el ejército más poderoso de Europa, después del ruso, pues ¿cómo no han podido contra Rusia? ¿Cómo es posible que no pueden ganarle a Rusia en el propio territorio de Ucrania? Cuando vemos en el mismo momento actual, en la actualidad, como en otros frentes de guerra bien calientes y relativamente cercanos allí, me estoy refiriendo a Yemen, al Líbano, a la Franja de Gaza, como personas, milicias, ejércitos con mucho menos de lo que ha tenido Ucrania han podido hacerle frente no solo a Israel, que hasta hace poco era considerada que tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo, pues cómo es posible que esta gente, los milicianos de Hezbollah, los yemenitas, han podido hacerle frente y asestar duros golpes a Israel, a Estados Unidos, a Inglaterra, a su nivel. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Uno, que le mandan de todo y no pueden contra Rusia, y otros que tienen bien poco para enfrentarse a Israel o a Estados Unidos y lo están haciendo bien. Pues yo creo que en todo caso habría que ver qué es lo que ocurre en lo que respecta a la sociedad ucraniana. Y es que a fin de cuentas el fascismo en Ucrania es un hecho evidente para todos. A fin de cuentas, Rusia, a pesar de toda esa campaña mediática en contra de ella, de que era una invasión, de que quieren ocupar y cogerse del territorio ucraniano, donde se libra realmente la batalla, la guerra, es en el terreno, en el teatro de operaciones militares. Y la realidad es que Rusia entra en conflicto contra Ucrania porque iba a defender los derechos, la vida de los habitantes ucranianos que viven en la zona este, en el Donbass ucraniano, y que estaban en contra y están en contra, siempre estuvieron en contra del Maidán, del golpe de Estado financiado por Europa y los Estados Unidos, que provocó la llegada al poder de las fuerzas más reaccionarias de la sociedad ucraniana. Rusia, antes de dar ese paso, buscó todas las maneras había y por haber en lo diplomático para lograr que estas personas del este de Ucrania pudieran vivir sin miedo a peligrar sus vidas. Por eso es que se llegó a los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, acuerdos que fueron violados todo el tiempo por los poderes hegemónicos de Occidente. Rusia tuvo la suficiente cordura, diría, y paciencia para, antes de llevar a cabo la operación militar, pues denunciar que no se cumplían los acuerdos de Minsk, por presionar de manera diplomática para que se llevaran a cabo, ¿no?,
los acuerdos de Minsk. Sin embargo, en pocos años hubo más de 8.000 fallecidos, asesinados, masacrados por el ejército de Ucrania a los ciudadanos propios de Ucrania, ucranianos de Ucrania del Este, la parte este de Ucrania, el Donbass. Y ya cuando no quedaba más remedio, pues Rusia entró en la guerra. Entonces ese conflicto, que era un conflicto interno dentro de la misma sociedad ucraniana, pues se internacionaliza cuando entra Rusia a defender realmente en un contexto histórico también a sus ciudadanos, porque los consideran también rusos, eslavos. Y ahí es donde entonces, con toda la moral del mundo, Rusia comienza la operación militar. Si Rusia realmente hubiese invadido un país donde él no tuviese ninguna empatía, donde no hubiese ningún interés por los ciudadanos de ese país X, por defender a Rusia, yo estoy seguro que, como ha ocurrido a otros países, Estados Unidos, bien lo sabe, pues se hubiese generado desde el primer momento una resistencia del pueblo, de sus fuerzas armadas, una resistencia heroica, patriótica, con mucho o con menos armamento, tecnología moderna o anticuada. Lo han demostrado los afganos, lo han demostrado los milicianos de Hezbollah, lo ha demostrado Hamas también. Sin embargo, vemos que es totalmente diferente. Con todo el apoyo moral, logístico, financiero de los que en Ucrania, abrazando teoría, ideología fascista, luchan contra Rusia, no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque realmente la sociedad ucraniana, fragmentada, dividida, realmente no quiere esa guerra. Una guerra que saben que ha sido impuesta, que sirven solo ellos como carne de cañón. Por eso es que las personas no quieren ir de manera voluntaria a la guerra. Por eso es que los reclutadores tienen que prácticamente coger por la fuerza a los hombres. Por eso es todo lo que vemos en Ucrania. Y por eso es que Rusia, a pesar de todo su poder que tiene para haber arrasado a la capital y a todas las ciudades, lleva a cabo una operación militar intentando disminuir en lo posible las bajas civiles de personas inocentes. Eso está claro. Lo que ha ocurrido contra los palestinos vino como a equilibrar de manera objetiva para las personas que no están manipuladas por los medios de desinformación masiva de los centros de poder mundial, a equilibrar, a comparar cómo dos ejércitos que supuestamente Rusia invade Ucrania, Israel masacra, comete genocidio contra los palestinos y ahora invade también al Líbano, como defendido por los Estados Unidos, por la OTAN, por la Unión Europea, arrasa ciudades, aldeas, pueblos, masacrando civiles, destruyendo hospitales. Bueno, ¿cómo es posible entonces que Rusia, con todo ese poder que tiene inmenso, no lo hace? Y es porque tiene concepciones diferentes a la manera de hacer la guerra, porque no quiere hacer la guerra para exterminar, sino para defender la vida. Y bueno, como lo predijo Fidel unos años antes, que la próxima guerra en Europa iba a ser de Rusia contra el fascismo, lo que al fascismo se le llamaría por estos medios de desinformación la palabra que se usa mucho, nada más y nada menos que democracia.
ya al final de este encuentro con ustedes, decir que continuaremos viendo cómo se va desenvolviendo el mundo. Ya, bueno, sabemos que Trump, de nuevo en el poder, veremos qué hace bien, qué hace mal, en un momento de la historia que es crucial para la sobrevivencia de la civilización, que si no fallan las leyes de la dialéctica, esté quien esté en los Estados Unidos, en el poder, esté quien esté en la Unión Europea, todo parece indicar que continuará el drenaje del poderío, del hegemonismo del occidente, que por más de 500 años ha mantenido un periodo de imposición a base de guerras, a base de expoliar, colonizar o neocolonizar al resto de las naciones del mundo. Una época que para bien de la humanidad se está dejando atrás, pero para no repetir, aún no ha terminado y es el momento más peligroso, cuando los imperios están ya en su caída, es que intentan aferrarse a ese nivel de poder, y allí es donde los locos en esos momentos, bueno, hacen cualquier cosa, incluso el suicidio del mundo, para mantener lo que no desean perder. Veremos si una vez más la sobrevivencia de la humanidad logra estar por encima esa capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a todos los obstáculos que parecen insalvables. Aquí a lo largo de la historia ha habido más de uno, pero bueno, en este nueva época, los desafíos de la humanidad son mayores debido a su propio desarrollo, ¿no?, tecnológico. Ahora que tenemos la posibilidad, tenemos esa civilización y ese desarrollo para lograr autoexterminarnos, pues veremos qué es lo que pasa. Lo que no ocurrió hace 500 años atrás, lo que no ocurrió hace 80 años atrás, ahora puede que ocurra, para desgracia de todos nosotros, ¿no?, de los que tienen mucho dinero y de los que tienen poco o no tienen ninguno. Bueno, hasta aquí, hasta otro video. Chao, buenos días ya.